Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a darle continuidad al proceso de traducción del mensaje de ADN hasta proteínas. Como ustedes recuerdan, el tema es parte de la expresión génica e implica tanto la transcripción del ADN a los diferentes ARNs como la traducción, siendo el ARN mensajero quien lleva el mensaje y el ARN de transferencia quien lo traduce. La expresión génica son dos procesos, transcripción y traducción. En la parte superior de esta diapositiva estamos viendo el proceso de transcripción y recordamos lo visto la semana anterior. En la hebra que sirve de molde hay una región promotora. Esta tiene una caja TATA a donde llegan los diferentes factores de transcripción. Uno de los factores lleva la ARN polimerasa. Otro de los factores es muy importante para que pueda desenrollar la hebra de ADN. La ARN polimerasa es la que va leyendo la información que está en la hebra que sirve de molde y va colocando los nucleótidos complementarios. De tal manera que aquí observamos cómo se abrió la hebra y cómo va colocando uracilo, guanina, uracilo, citosina, adenina, uracilo. Y entonces, en lugar de colocar una timina, copia un uracilo. Esos nucleótidos que la ARN polimerasa va colocando son nucleótidos activados. Se ha formado el pre-ARN mensajero que ustedes lo ven de color amarillo. Sufre varios procesos para madurar, pero igual, en línea verde y en línea roja están representados el ARN de transferencia y el ARN ribosomal que también necesitan madurar para abandonar el núcleo a través del poro nuclear. En la parte de abajo tenemos la traducción, un ribosoma donde vemos su subunidad mayor y su subunidad menor está sintetizando una proteína. En el ARN mensajero va la información en tripleto de nucleótidos llamados codones. El ARN de transferencia traduce esa información y ha ido colocando diferentes aminoácidos para formar esa proteína. Un nuevo aminoácido está llegando para unirse a esa proteína en crecimiento. Los ribosomas pueden estar en el citoplasma o pueden ser guiados para integrarse al retículo endoplásmico rugoso. Si son ribosomas libres en el citoplasma, pueden tener como destino ir al núcleo, ir a la mitocondria o ir al peroxisoma siempre por medio de una señal. Las que van al núcleo van a ser después proteínas que van a participar como factores de transcripción. Va a ser las diferentes ARN polimerasas. Recuerden ustedes que hay una para el ARN mensajero, una para el ARN de transferencia y uno para el ARN ribosomal. Y luego también pueden ser histonas, que es donde desenrolla el ADN. Si el destino del ribosoma es ir al retículo endoplásmico, entonces van a ser proteínas que pueden ser parte de la membrana o pueden ser proteínas residentes, tanto en el retículo endoplásmico rugoso o en el retículo endoplásmico liso o en cualesquiera de las cisternas del aparato de Golgi, o bien viajar finalmente
dentro de vesículas a la vía endocítica, que es la vía endosoma-lisosoma, o bien ser secretadas hacia el exterior de la célula por exocitosis. Los procesos importantes para la traducción de proteínas. Los aminoácidos que se van a integrar a la cadena polipeptídica tienen que ser aminoácidos activados. Tiene que seguir un orden, un inicio, una elongación y una finalización. El código genético que lo lleva prácticamente el ARN mensajero es leído por el ARN de transferencia y para esto se va a necesitar energía. Las proteínas al final van a llegar a un estado de maduración cuando finalicen, pero después van a necesitar algunas modificaciones. En la figura superior vemos el ribosoma, la subunidad menor y la mayor. Luego el ARN mensajero que está corriendo entre esas dos regiones. Luego hay sitios, y ustedes recuerden el tripleto EPA. La proteína en este momentito está en la región P del ribosoma y a la región A está llegando un nuevo aminoácido guiado por su ARN de transferencia. La región E es para la salida precisamente de ese ARN de transferencia. Algunas veces la información que viene trae varios genes y esos genes es para la síntesis de varias proteínas. Entonces, tanto en células procariontes como en células eucariontes podemos ver complejos polirribosómicos, donde la información es tomada por el ARN y es interpretada por el ARN de transferencia y traducido en una proteína. Pero esa va a tener siempre su elongación y su finalización. Luego va a pasar y se une otro nuevo ribosoma que va a continuar traduciendo otra proteína, luego lo hará otra proteína y así varios ribosomas van a participar como un complejo para la síntesis de diferentes proteínas. Existe un ARN de transferencia para cada aminoácido. Sin embargo, todos los ARN de transferencias tienen partes comunes. Por ejemplo, en el extremo 5 va a tener una guanina y un ácido fosfórico libre. En el extremo 3 tiene los nucleótidos adenina, citosina, que están libres y es donde se une al aminoácido. Luego también hay nucleótidos que en la configuración de la forma de una hoja de trébol fueron complementarios y los vemos como escaleras. Sin embargo, hay asas. En las asas los nucleótidos fueron modificados y por lo tanto no encuentran nucleótidos complementarios, pero así se establecen varias regiones. Por ejemplo, el brazo T es la zona de unión al ribosoma, el brazo D es la zona de unión a la enzima que lo une al aminoácido y abajo vemos un asa donde va el anticodón, que es el que va a interpretar la información que lleva el ARN mensajero y va a colocar el aminoácido respectivo. Es importante recordar que antes de salir del núcleo, los 3 ARNs sufrieron un proceso de maduración. En el caso del mensajero, recuerdan ustedes una cola poli A y también una
caperuza, pero además también la información va en tripletos de nucleótidos llamados codones. El AR ribosómico más proteínas han formado el ribosoma. Y el ribosoma tiene dos subunidades, la subunidad mayor y la subunidad menor, y presenta un surco por donde va a pasar el ARN mensajero para que el ARN de transferencia pueda leer la información que lleva. Y luego el ARN de transferencia, que también en su proceso de maduración tuvo cambios que le permiten ahora tener varias regiones para poder participar en el proceso de llevar aminoácidos hacia el ribosoma y colocar así la instrucción que lleva el ARN mensajero. Para la traducción vamos a necesitar los ARNs ya maduros. Así tenemos el ARN de transferencia, tenemos el ARN ribosomal más proteínas constituidos como ribosomas y tenemos también el ARN mensajero. Pero además vamos a necesitar enzimas y energía y los aminoácidos que son aminoácidos activados. Y muy importante, los factores de traducción. Los factores de traducción son proteínas y van a participar en el inicio, van a participar en la elongación y también tienen participación en la finalización de la traducción de una proteína. Uno de los procesos que es importante es la forma como se activan los aminoácidos a través de una enzima que es la aminoacila RNT sintetasa. Vamos a ordenar esta figura con el número 1. Vemos nosotros a la enzima, tiene 3 sitios activos. Uno es ocupado para este ejemplo por la valina y después el otro sitio es ocupado por el ATP. En la figura 2 ya tenemos ocupados 2 sitios, pero la valina para activarse solo va a necesitar un fosfato, de tal manera que salen 2 fosfatos y solo queda un monofosfato, y eso estamos en la figura 3, que es donde ya está integrado la valina y activada con su fosfato. Luego hay otro sitio donde va a llegar el ARNT respectivo y el ARNT, después de llegar, se une al AMP y ya tenemos nosotros la estructura activada, el ARN de transferencia con la valina que está activada, y entonces el siguiente paso va a hacer salir, y de esta manera se ha unido el ARN de transferencia con su respectivo aminoácido. Vamos a revisar el proceso de iniciación de la traducción. En CARP les hablan a ustedes de varios factores de iniciación. Aquí los vamos a dividir entre factor 1, factor 2 y factor 3. Todos tienen una I porque es factor de iniciación, entonces sería factor de iniciación 1, factor de iniciación 2, factor de iniciación 3. Y de ahí hemos agrupado los diferentes factores que les habla la biología de CARP. Lo primero que hace el factor 1 es que guía al ARN mensajero hacia la subunidad menor del ribosoma. Y luego empieza esa subunidad a recorrerlo hasta que encuentra el codón de inicio. Cuando encuentra el codón de inicio, se activa el factor 2,
que va a llevar al primer aminoácido, que es la metionina. Y en el círculo que tenemos en la figura del lado izquierdo, vemos cómo la información que va en el ARN mensajero, que es AUG, es interpretada por el ARN de transferencia por su complementariedad, que sería UAC. De esta manera, observemos que antes de que llegue la subunidad mayor, ya se ha unido y colocado el primer aminoácido. Y ya vimos cómo participa el factor 1 de inicio y el factor 2 de inicio. Ahora, para poder llevar ese primer aminoácido se necesita energía. Y esta energía está dada por GTP, que luego se degrada a GDP. Y ahora nos vamos a pasar hacia el lado derecho de la figura. Otros factores, como el factor 3, han estado bloqueando los sitios C y los sitios A. Y los han bloqueado para que el primer aminoácido llegue exactamente al codón AUG. Y entonces, después de ello, se incorpora ya la subunidad mayor. Luego salen los factores, el factor 1, sale el factor 3 y de esta manera se ha establecido que el primer aminoácido no puede ir a otro sitio porque los otros sitios están bloqueados por factores de inicio. Tiene que ir precisamente al sitio P, como estamos viendo ahí. Vamos a revisar la integración del segundo aminoácido por medio de las figuras. En el lado izquierdo tenemos el primer aminoácido que llegó al sitio P y que aún está unido a su ARN de transferencia. Hay un movimiento de la subunidad menor que se llama translocación y entonces ahora nos está presentando otro codón en el sitio A, que es el codón GUA. Lo interpreta el ARN de transferencia por medio de su anticodón y nos va a colocar al aminoácido valina como segundo aminoácido de esta proteína. Para poder llevar la valina hacia el ribosoma va a necesitar un factor de elongación que está unido a GTP. De esta manera logra colocar en el sitio A al segundo aminoácido de este ejemplo, que es la valina. En la siguiente figura tenemos ya dos sitios, el sitio donde está metionina, que es el sitio P, y el sitio A donde está valina. Los dos están representados por un círculo. Y nótese que los codones son diferentes. Siempre el del primer aminoácido es AUG y en este ejemplo el del segundo aminoácido es GUA. Los ARNs interpretaron esa información y ahora participa una ribosima que es la peptidiltransferasa que va a establecer el enlace peptídico entre metionina y valina. Esa catálisis no va a necesitar energía externa. Se piensa que es la ruptura entre el aminoácido y el ARN de transferencia el que da la energía para que se pueda hacer ese enlace peptídico. Luego nos vamos a trasladar a la figura que está a la derecha. Notemos que hay un dipéptido ya formado, metionina-valina, y que aún está en el sitio A. Hay que desocupar el sitio P. Entonces, el ARN de transferencia que llevó a la metionina sale por el sitio E y hay un nuevo corrimiento
una nueva translocación de la subunidad menor del ribosoma. Y esto hace que ese dipéptido metionina valina pase al sitio P y luego va a haber otro tripleto que sería CGG para que llegue el nuevo aminoácido o el tercer aminoácido. Pero siempre se van corriendo para mantener desocupado el sitio A, que es donde van a llegar los siguientes ARN de transferencia llevando su respectivo aminoácido. Revisaremos el proceso de elongación de la cadena peptídica. En el ribosoma que está arriba, vemos que la proteína ya tiene 4 aminoácidos que está ocupando el sitio P y luego que se desocupó el sitio A para que llegue el siguiente aminoácido, el ARN mensajero presenta un nuevo codón, lo interpreta el ARN de transferencia, lleva al siguiente aminoácido. Eso necesita energía y eso es también un factor que es el factor de elongación unido a GTP el que participa en llevar ese nuevo aminoácido. En la figura de la derecha vemos nosotros que tenemos dos sitios, el sitio P y el sitio A, que están ocupados. Pero en ese momentito la ribosina, la peptidiltransferasa, establece el enlace peptídico. Ese ARN que estaba sosteniendo al polipéptido queda ya sin unión y entonces abajo, en la figura de abajo, vemos que ya no tiene ninguna unión con ningún aminoácido y que la cadena peptídica está sostenida por el ARN de transferencia que está en el sitio A. Luego va a haber un nuevo corrimiento de una nueva translocación de la subunidad menor del ribosoma y nos pasamos a la figura de la izquierda, donde vemos que al moverse de nuevo el ribosoma, ahora en el sitio P resulta la cadena en crecimiento, salió el ARN de transferencia por el sitio E y queda desocupado el sitio A para que llegue el nuevo aminoácido y regresamos a la figura de arriba donde estamos viendo cómo va a ingresar un nuevo aminoácido a la cadena. Esta otra figura nos muestra cómo va el crecimiento de la cadena peptídica. Recordemos que el primer aminoácido es metionina, después se han dado enlaces peptídicos entre los diferentes que para este ejemplo es serina, alanina, triptófano, valina. En este momentito en el lado izquierdo están en el sitio P y luego está llegando un nuevo ARN de transferencia que nos va a llevar un nuevo aminoácido al sitio A. En la figura de la derecha vemos que cuando llega el nuevo aminoácido se establece el enlace peptídico por la ribosima entre la valina y el nuevo aminoácido. Nótese que al inicio está solo ocupado el sitio P y en la figura de la derecha están ocupados dos sitios. Se tiene que dar el corrimiento del ribosoma, que es el proceso de translocación, para que vaya corriendo y entonces ese ARN de transferencia que en la figura de la izquierda está en el sitio A, cuando corra todo va a aparecer en el sitio P y deja desocupado el sitio A para que lleguen los nuevos ARN que van a llegar los siguientes aminoácidos para constituir la cadena. La cadena peptídica ha ido creciendo. Siempre va a existir un sitio A que esté libre para que llegue un nuevo aminoácido.
En este caso es valina quien se está agregando. Pero luego en el ARN mensajero van a aparecer codones de terminación. Esto es UAA, UAG, UGA, que no son reconocidos por ningún ARN de transferencia y sí son reconocidos por factores de finalización, y aquí termina la síntesis de la proteína. Esta es una proteína pequeña, pero miremos que inició con AUG, donde colocó metionina, luego hay algunos aminoácidos y finaliza cuando aparecen estos codones de finalización. Luego se separan las dos subunidades del ribosoma, se separa el ARN mensajero y prácticamente ha finalizado la síntesis o la traducción de una proteína. El código genético es un lenguaje de letras y cada letra representa a un nucleótido y está establecido por tripletes de nucleótidos llamados codones. El que lleva la información es el ARN mensajero y quien la traduce va a ser el anticodón que va en el ARN de transferencia. Si hiciéramos combinaciones de los 4 nucleótidos, tendríamos 61 combinaciones que codifican para los 20 aminoácidos y 3 de finalización. Recordemos que el primero es AUG, que va a colocar al aminoácido metionina. Ahora, cada codón es específico para un aminoácido y un aminoácido puede ser codificado por varios codones. En su libro les hablan del código degenerado precisamente por esta situación. El código genético es universal, establece un marco de lectura, pero tiene algunas variaciones. Y una de ellas es con la mitocondria. Por ejemplo, si fuéramos al código que viene del núcleo, tendríamos que UCA significa finalización. Es uno de los codones stop. Mientras en la mitocondria UCA significa codificación para el aminoácido triptofano. Después de mucha investigación, los biólogos lograron interpretar cómo es que se traduce el mensaje genético que va en el ARN de transferencia. Este es un cuadro para que podamos localizar cuáles son los codones que van a codificar para un aminoácido específico. Cómo se lee es interpretando la primera letra, después la segunda letra y después la tercera letra. Por ejemplo, si el codón nos dice UUC, buscamos la primera letra en el lado izquierdo, arriba la segunda letra y en el lado derecha la tercera letra, y nos va a llevar a un cuadrante donde hay un cuadro blanco que nos dice que es aminoácido fenilalanina. Pero si nosotros queremos buscar, por ejemplo, CUU, primera letra, lado izquierdo, segunda letra arriba y tercera letra en el lado derecho, y nos va a llevar a un cuadrante donde hay un cuadrado blanco donde nos dice que es para el aminoácido leucina. Otro ejemplo, si nosotros queremos revisar ACU, entonces primera letra, lado izquierdo, segunda letra arriba y tercera letra la vamos a encontrar en el lado derecho. Nos corremos y vamos a encontrar un cuadrante donde hay un cuadrado que nos dice que el codón ACU codifica para el aminoácido treonina. Luego AUG, que está solo uno de color amarillo, es el que codifica para el aminoácido metionina. Ahora,
La metionina, después, cuando sufra la transformación a proteína, puede ser modificada. Pero igualmente en el interior de una cadena proteica pueden aparecer otras metioninas. Respecto a los de finalización, si nosotros queremos ver, por ejemplo, UAA, vamos al lado izquierdo, nos ubicamos en U, luego arriba nos ubicamos en A y luego en el lado derecho nos ubicamos en U y vemos o en A y vemos que UAA significa codón de stop. Igual sucede para UAG, igual sucede para UGA. Pero podemos revisar también lo siguiente. Por ejemplo, arginina. Vemos nosotros que hay 6 codones para que pueda codificar ese aminoácido. Vamos también a revisar leucina. Leucina también tiene 6 codones para codificar ese aminoácido. Por eso en sus libros les habla de el código degenerado, porque hay muchos codones para poder codificar un aminoácido. Sin embargo, solo un codón va a poder modificar un aminoácido o codificar un aminoácido. Miremos la arginina, o es CGU, o es CGC, o es CGA, o es CGG, pero solo uno va a ser para un aminoácido. Les recomiendo revisar una figura que tienen en su libro de CARP, la figura 1138, que me parece muy explicada y que tiene mucho colorido. Otra forma de revisar el código genético es a través de un círculo como el que tenemos en el lado de la derecha, o perdón, en el lado de la izquierda. Ese círculo se divide en varios círculos. Tenemos un central, tenemos un segundo círculo, un tercer círculo y un cuarto círculo. En el círculo central encontramos los primeros nucleótidos, que puede ser A, G, U, C. Luego, en el segundo círculo encontramos el segundo nucleótido y en el tercer círculo encontramos el tercer nucleótido. Si nosotros revisáramos, por ejemplo, UAU, eso nos va a codificar para tiroxina, pero también UAC nos codifica para el mismo aminoácido. Si vemos otra flecha, por ejemplo, GUG, eso nos va a codificar para valina, pero hay 4 posibilidades, que sea GUA, GUC, GUU y la que habíamos mencionado, GUG. Luego también tenemos otra flecha que nos ubica con el aminoácido leucina. En la primera letra o el primer nucleótido es cisteína, después tenemos uracilo y después vamos a tener 4 posibilidades. Que el tercer nucleótido sea uracilo, que sea citosina, que sea adenina o que sea guanina. Y cualquiera de esos 4 va a codificar para el aminoácido leucina. Si vamos nosotros con AUG, ubicamos el primero en el círculo central, el segundo, la U en el segundo círculo y luego la G en el tercer círculo y ese nos codifica para el aminoácido metionina. Si revisamos el círculo, no hay otro donde nos aparezca metionina. Entonces, AUG es específico para colocar metionina como el primer aminoácido de una proteína. Pero también podemos revisar los stop. Por ejemplo, U en el círculo grande, A en el siguiente círculo y luego vemos que UAA es stop, UAG es stop. Y también podemos verlo con UGA, que también es stop. Hay 2 formas de analizarlo. Ustedes lo pueden analizar por la tabla o también lo pueden analizar por medio de esta diagrama donde encontramos varios círculos y al final nos va a aparecer en el círculo de afuera el aminoácido que es codificado.
En esta figura en color amarillo tenemos todo el proceso para la síntesis de una proteína, desde que está como gen en una hebra de ADN, luego cómo se transcribe y luego cómo se traduce. Hay varios procesos que se dan que son regulados. Ese es el motivo de la clase de la semana entrante. Y luego tenemos ya en el cuadrado la proteína. Esa proteína ya fue sintetizada, sea en el retículo endoplásmico rugoso o sea en el ribosoma libre del citoplasma, pero va a sufrir modificaciones posttraduccionales para volverla como una proteína activa. Todo eso lo vamos a revisar en la clase de la semana entrante.